Yo soy Alberto y les voy a hablar sobre administración pública. Vamos a comenzar por la definición. La administración pública es un conjunto de organismos administrativos los cuales tienen personalidad jurídica y buscan el bienestar general de la ciudadanía, conectando a esta con el poder político. Básicamente, la administración pública busca satisfacer las necesidades y cumplir los derechos de esta ciudadanía. Esta va a estar constituida por el Poder Ejecutivo y por todos sus organismos. Ahora hablemos de los rasgos más importantes de la administración pública. Estos van a ser, primero, la autotutela, lo cual significa que la administración pública puede revisar y corregir sus propios actos. Puede ser a través de una voluntad propia, o sea, un procedimiento normal de la organización, o puede ser a través de la voluntad de un particular el cual se sintió afectado por uno de sus pronunciamientos o procedimientos. El segundo rasgo del que podemos hablar es de los privilegios jurisdiccionales, los cuales la administración pública va a tener un cierto privilegio sobre las sentencias que se le impongan. El tercer rasgo de la administración pública es la autoridad sancionadora, las cuales ellos pueden sancionar aquellos actos que puedan ser ilegales pero que no lleguen a ser delitos. También podemos hablar de la autoridad expropiatoria, la cual la administración pública puede expropiarle a un particular un bien, que esto sería por un bienestar social, y luego obviamente se le debe pagar un justiprecio por dicho bien. Ahora hablemos de los elementos de la administración pública. Vamos a hablar de los elementos más importantes, que serían los medios personales, los cuales son las personas que van a trabajar en la administración pública, que pueden ser llamados funcionarios o personal administrativo. También podemos hablar de los elementos o medios económicos, los cuales es el financiamiento de la administración pública. Estos básicamente van a ser a través de los ingresos fiscales tributarios, como son las multas y los impuestos. El otro elemento más importante serían los fines y los principios de la administración pública, los cuales los fines, como ya los habíamos dicho anteriormente, se trata del bienestar general, y los principios son aquellos que salen en la ley orgánica de la administración pública, los cuales se deben cumplir. Ahora hablemos de la administración privada. Cuando hablamos de la administración privada, también estamos hablando de entidades que tienen una personalidad jurídica, pero aquí se basa en lograr los objetivos de la empresa. Básicamente se está administrando son las actividades de los particulares. Hay muchos ejemplos, pueden ser la banca privada como banco, entre otros. También podemos hablar de la administración mixta, las cuales también son entidades que tienen una personalidad jurídica, pero aquí la autoridad se está ejerciendo entre el sector público y el sector privado. Un ejemplo de esto puede ser la empresa Shell de Venezuela, la cual tiene el 51% de las acciones del Estado y el otro 49% la tiene la corporación ZGT. Ahora hablemos de los principios de la administración pública. Podemos hablar del principio de legalidad, donde se dice que la administración pública tiene que seguir la Constitución y las leyes. Un ejemplo de esto podríamos decir que ella tiene que cumplir la ley orgánica de la administración pública, debido a que de esta manera se normalizan las actividades que van a realizar sus funcionarios. Ahora hablemos del servicio de las personas. Con la administración pública está buscando servir a las personas, es decir, satisfacer sus necesidades. Un ejemplo de esto es que todas las entidades gubernamentales tienen que tener una oficina de atención al público donde las personas pueden dirigirse y comentar o plantear sus problemas. Ahora hablamos del principio de publicidad normativa. En este principio se dice que la administración pública tiene que publicar en Gaceta Oficial todas las leyes, reglamentos o normativas. Entonces, un ejemplo de esto puede ser la ley orgánica de la administración pública, que fue publicada en la Gaceta Oficial el 31 de julio del 2008, en la Gaceta Oficial número 5.890, con el decreto 6.217. Ahora hablemos del principio de responsabilidad patrimonial. Cuando se habla de la responsabilidad patrimonial, se dice que la administración pública tiene que tener cierta responsabilidad por la gestión que realicen sus funcionarios. Es decir, si ellos cometen algún error, ellos tienen que hacerse responsables por estos errores, que pueden salir afectados a algún bien o a algún derecho de una persona. Un ejemplo de esto puede ser un secuestro, en donde obviamente al existir el secuestro se acercan las entidades policiales y aquí
se puede ver afectado con un intercambio de disparos, se puede ver afectado tanto el bien que sería la casa como alguno de los derechos de las personas. Entonces aquí la administración pública tiene que hacerse responsable. También podemos hablar del principio de rendición de cuentas, en donde se habla de que todos los entes gubernamentales tienen que hacer una rendición de cuentas que puede ser anual, en el cual se tiene que comentar lo que se realizó o no se realizó en el periodo anterior. Un ejemplo de esto es la rendición de cuentas que realiza el presidente ante la Asamblea Nacional. Ahora hablemos del principio de cooperación, en donde dice que la administración pública y todos sus organismos y se tienen que entrelazar también con los otros poderes judiciales, con los otros poderes, ¿verdad? Estableciendo un principio de cooperación. Aquí el ejemplo podría ser que tiene que haber una coordinación para que se logren los fines del Estado. Que esta cooperación tendría que ser entre la gobernación y la alcaldía. Ahora hablemos del principio de jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de que tienen que haber unos niveles de jerarquía donde obviamente los niveles superiores influyen sobre los inferiores. Cuando hablamos de jerarquía podemos hablar del ejemplo de también el Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo Nacional va a dominar sobre el Poder Ejecutivo estatal y municipal. Y podemos hablar también del principio de centralización territorial, donde simplemente se descentralizan, se separan los servicios en estatales, distritales y municipales. Un ejemplo de esto puede ser Hidrolara, donde su oficina principal se encuentra en Barquisimeto, pero también tiene que tener unas sucursales en los diferentes municipios del estado Lara. Bueno, con esto finalizo. Muchas gracias.